Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Y que nosotros podamos asimilar, podamos entender y podamos atesorar. Ese es lo importante, hermano, de la palabra, que nosotros vamos atesorando en nuestros corazones. Porque cuando nosotros atesoramos en nuestros corazones, hermano, la palabra, en el momento que la ocupamos, nosotros sacamos, dice que del corazón se sacan tesoros, dice, viejos y tesoros nuevos. Entonces, aquí es donde nosotros atesoramos, aquí es donde nosotros agarramos, y en el momento, hermano, que nos toca sacarlo a luz, de ahí sacamos, ¿verdad? A veces, hermano, temas, aún textos, nos sirven, ¿verdad? Que los que aprendemos acá, y de repente alguien nos pregunta, y ahí nos sale, ¿dónde aprendí ese texto? Es porque usted atesoró en su corazón la palabra. Entonces vamos a orar para que el Señor bendiga pues su palabra. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor, en este momento, Padre. Queremos ponernos, Señor, a tus pies, a pedirte, Señor, que seas tú el que bendigas la palabra de esta hora, Señor. El glorioso Espíritu Santo tú has puesto, Padre, y tú eres el que la inspiraste. Por eso te pedimos a ti esa ayuda para que podamos hacerlo, Señor, con bien, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra solo a ti, mi Señor. Te pedimos que envíes esas funciones, oh Dios, apostólica, profética, evangelística, magistral, Señor, pastoral, para que seas tú, mi Señor, el que bendigas, oh Dios, los corazones de mis hermanos. Padre, pon palabras en mi boca, las que sean tuyas, y las que no, Señor, apártalas de mi boca, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a empezar, hermanos, el tema del día de hoy. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de la autoridad. Gloria a Dios. Mire, hermano, la autoridad es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese, hermano, que la autoridad es una bendición, la cual tal vez nosotros no la vemos de esa forma, ¿verdad? Porque cuando hablamos de autoridad, hablamos a veces de alguien que esté o sea mayor que nosotros, ¿verdad? Decimos, no, la autoridad. Y fíjese que nos han enseñado mal la autoridad, porque, hermanos, la autoridad nosotros desde pequeños, desde muy pequeños, nosotros la tenemos, la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la autoridad de nuestros padres, a veces, hermano, yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por la juventud, y una de las formas, hermano, cuando no aceptamos la autoridad es en la adolescencia, ¿verdad? Porque ya creemos nosotros que podemos, y decimos, no, ¿qué me va a decir mi papá a mí? ¿O qué me va a decir allá? ¿Verdad? Pensamos que hacemos y hacemos de menos la autoridad. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, nosotros estamos quitando una bendición de nuestras vidas. Entonces, ahora vamos a ver. La autoridad también, ¿verdad? Nos han enseñado mal en nuestras experiencias. Hay autoridades nuestras, hermanos, que han pasado y han abusado de su autoridad, porque también, hermanos, eso ha dañado la palabra autoridad. Aquellas personas, hermanos, que porque saben que están tienen la autoridad sobre otra persona, abusan, ¿verdad? Aún las leyes terrenales, hermano, hay personas que abusan de su autoridad. Hermano, lo hemos visto, hasta se han hecho manifestaciones hace poco con aquel morenito, si se acuerdan, que los policías abusaron de la autoridad. Entonces, hermano, por eso que esa palabra autoridad ha sido dañada. Y no es que sea mala, hermano, la autoridad es una bendición, y ahorita lo vamos a ver. Pero nosotros tenemos el mal concepto de la autoridad porque hemos tenido mala experiencia, padres aún, hermanos, que abusan de su autoridad. Porque aunque nosotros tengamos autoridad sobre nuestros hijos, hermanos, tenemos que hacerlo ordenadamente. Pero la autoridad que viene de Dios, cuando aprendemos la autoridad que viene de Dios, es cuando empezamos a entender, hermanos, el sentido bueno de esa palabra, autoridad. ¿A cuántos les gusta tener una autoridad sobre su cabeza? Gloria a Dios, un amén. Aleluya. Pero vamos a ver a través de la palabra la bendición que es estar bajo una autoridad. Gloria a Dios. Entonces, para eso quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 9. Vamos a estar leyendo, hermanos, aquí. Y
pues léalo, porque yo creo que salió muy pequeñas las letras porque eran muchos versos. Entonces, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 9. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga. Gloria a Dios. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y va. Digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Gloria a Dios. Entonces, yo sé que usted conoce la Biblia, usted sabe el contexto de este verso. Usted conoce, hermano, que este hombre estaba rogando. Fíjate que me llamó la atención de este hombre. Llega al Señor Jesús, pero no llega a pedir algo para él. Él llegó a pedir algo para su criado, ¿verdad? Yo quiero que vea usted aquí de que él pide algo para su criado. Cuando él pidió, hermano, ¿verdad? A veces nosotros venimos y pedimos algo para nosotros, pero él no estaba pidiendo algo para sí. Él estaba pidiendo algo para su criado. Solo desde ahí yo puedo ver, hermanos, el corazón de este hombre. El corazón de este hombre, hermano, fue: yo quiero algo para mi criado. Voy a buscar a Jesús, no para buscar mi beneficio. Fíjense que a veces nosotros buscamos solo a Jesús para nuestro beneficio. Pero este centurión, hermanos, buscó el beneficio de otro. Desde ahí yo empiezo a ver que este centurión tenía un corazón diferente a los demás. Este hombre, si tenía este puesto de centurión, tenía que ser romano. No podía, hermanos, otro pueblo estar y tener esos puestos en ese momento, si no era, hermanos, romano. Por eso nosotros sabemos que era un centurión romano. Entonces el Señor, cuando vemos aquí, él corrió, buscó al Señor. Había fama del Señor, él sanaba y dijo: voy a buscar. Me llama la atención aquí porque, hermano, él pudo ver a Jesús de una manera diferente. Aunque él era romano, él vio a Jesús de una manera diferente. Él vio a Jesús, hermano, y vio las cosas poderosas que él hacía. Y dijo: yo también quiero alcanzar la bendición, no para mí, sino para mi criado. Mi criado está enfermo, yo tengo que interceder por él. Y él buscó a Jesús. Y mire qué interesante esto. Porque aún ni los judíos lo miraban como este hombre lo logró ver. Este hombre tuvo una revelación y dijo: no, este hombre tiene algo. Este Jesús tiene algo diferente. Y yo no creo que este centurión haya tenido, hermanos, los libros de la ley o los haya estudiado para reconocer de que este poder que venía en Jesús venía de los cielos. Porque, hermanos, prodigios o señales que Jesús hacía, todas están escritas en la palabra. Entonces aquellos judíos tal vez era más fácil para ellos reconocerlo, pero a este centurión romano no se le hizo fácil reconocer. Ahora bien, llega, hermano, y le dice: Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor conoció su corazón y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a ir. Yo voy a ir y lo sanaré. O sea, Jesús le dice: yo voy a ir y lo voy a sanar. Gloria a Dios. Cuando yo miro esto, digo: el Señor conoció el corazón de este centurión y logró, hermano, decirle: yo voy a hacer. Pero fíjense que aquí llega él y dice: no, yo no soy digno. Fíjense que yo miré este pasaje antes sin revelación y decía: este hombre llega a buscar a Jesús. Jesús le dice: yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y de repente dijo: no. Yo lo vi mal, fíjese, al principio. Dije: ¿por qué este hombre lo va a buscar? Y cuando lo busca, le dice: no puedes entrar a mi casa. Yo lo vi en una forma que como que él no quería que llegara a su casa. Pero ahora que el Señor puso en mi corazón este pasaje, yo veo que es que él vio y dijo: yo no soy digno. Yo no soy digno que tú entres a mi casa. Yo sé que mi casa no es digna. Hermano, cuando el Señor ve un corazón así, un corazón necesitado,
un corazón, y que nosotros cantamos menesteroso, ¿sí saben? ¿Verdad? Esa alabanza, porque soy un menesteroso, eso quiere decir yo soy más que necesitado. Entonces el Señor, esto es lo que estaba diciendo, yo no soy digno. Yo sé que es lindo que tú llegues a mi casa, pero mi casa no es digna. Yo no sé, hermano, si algún día usted se ha sentido así, que usted diga, yo no soy digno, Señor, de que tú me estés en mi vida. Yo no soy digno, Señor, de que tú te manifiestes en mi corazón como lo haces. Yo no soy digno, Señor, porque yo he pecado y sigo pecando. Pero el Señor vio la humildad de este hombre y dijo, yo sé que con solo que tú me digas una palabra, mire la fe de este hombre, yo sé que con solo que tú digas una palabra, mi siervo sanará. Yo sé que con solamente que tú digas esto, las cosas suceden. Mire, lo que ni los judíos habían logrado conocer, hermanos. Llega este hombre y dice, con solo que tú digas la palabra, eso se cumple. Y ahí viene el porqué. Viene él y dice, porque yo también soy hombre bajo una autoridad. Miren la importancia de la autoridad. Porque yo soy un hombre bajo una autoridad. Y entonces yo vengo y le digo, ven y va. Ven y viene, va y ese hombre va. Entonces, cuando miraba a este hombre, dijo, si yo lo veo en lo terrenal, yo soy el que tengo al mando de un ejército, yo le digo, este lo hace. Pero este está al mando de las cosas espirituales, y si él dice aún en la enfermedad, sal, va a salir. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo vio a este hombre, la revelación que a este hombre le llegó, no siendo judío, le llega una revelación tan importante. Entonces él dijo, tú tienes una autoridad. Y con solo que tú digas la palabra, eso se va a hacer. Fe. Primero, en este hombre lo que vio el Señor es el amor hacia su criado. Hermano, mire, en ese tiempo se daba mucho que los amos, y más los romanos, eran muy duros. Pero este hombre era tan sensible que tuvo la sensibilidad de ver a su criado. Segundo, tuvo la fe de buscar a Jesús. Y cuando encuentra a Jesús, le hace una petición en la cual el Señor no se negó. Hermano, ¿sabe qué? Aún cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que saber cómo llegar a Dios. No podemos venir y decir, bueno, Señor, yo me traigo esta petición y yo quiero que me contestes, pero ya ahora. No, tenemos que tener el cuidado y el tacto para llegar al Señor. Porque cuando aprendemos eso, no se te niega nada. Gloria a Dios. Cuando tú llegas con esa autoridad, cuando digas, Señor, perdóname, mira, yo sé que no, yo sé que me has dado mucho, pero te traigo una cosita más, por favor. Hermano, el corazón de Dios se conmueve. Y por eso él dijo, voy a ir. Mire, voy a ir. Luego dijo, no, hombre, no vas a entrar a mi casa. Yo no sé qué tenía ese hombre en su casa. Dijo, no es digno. O sea, mi casa no es digna para que tú entres. Entonces, hermano, vio todo eso. Entonces, hermano, este hombre, cuando leía este texto, ya con esto que el Señor me da, digo, Señor, aprendamos de él. Aprendamos de él. Porque así nosotros vamos a recibir lo que necesitamos. Entonces, tenemos que aprender, hermano. Pero este hombre vio a Jesús, hermano, y fíjese que él como romano podía llegar, el otro era judío, él podía llegar y darle una orden, hey, ve a mi casa y en mi casa hay un enfermo y lo sanas, bajo la ley, bajo lo terrenal. Pero este hombre no vio eso, no vio condiciones terrenales, él vio condiciones celestiales. Y es por eso que a veces no nos queremos someter nosotros a las autoridades, porque vemos, es un hombre como yo, no me voy a someter. Nosotros miramos los pies de barro de nuestra autoridad. También peca. Nosotros, ¿quién me va a decir esto? Tal vez alguien que ha estudiado un poco más y llega el hermano que tiene autoridad y le dice algo y dice, ¿quién me va a decir a mí? Porque estamos viendo al hombre y no estamos viendo la autoridad que está bajo ese hombre. Y este centurión no vio a Jesús. A él no lo vio, sino que vio a quien estaba arriba de Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, la bendición no es a veces de uno, es del que está arriba de uno. Gloria a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Mire lo que pasó aquí. ¿De dónde viene? Mire, este hombre logró conocer, este romano logró conocer la autoridad.
los judíos, siendo judíos, que tenían que ver, ellos no sabían de dónde venía la autoridad de Jesús. Miren Mateo 9:8 lo que dice. Este es el mismo, perdón. Vamos a poner el otro. Dice acá. Lucas 20:2. Me confirma con un amén, si no es así se ve, ¿verdad? Mire, dice aquí. Y hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad. Aleluya. Estaban hablando, hermanos, los eruditos, los estudiosos, aquellas personas que debían, hermano, conocer al Señor y saber de que la autoridad que traía Él venía del cielo. Y ellos no lo conocieron. El romano sí lo conoció. Tú tienes una autoridad divina. Y estos hombres, dinos con qué autoridad tienes. Mire, dinos con qué autoridad estás haciendo esas cosas. Dinos con qué autoridad le das vista a los ciegos. Dinos con qué autoridad sanas a los enfermos. Dinos con qué autoridad estás hablando estas palabras. Hermano, ¿nunca habían leído de que el Señor venía a darle vista a los ciegos? Ellos nunca habían leído, hermano, que el ungido de Dios venía, hermano, para liberar a los cautivos. Ellos nunca habían leído, sí lo habían leído. Lo que pasa es que no tenían el entendimiento. Fíjese que aquel hombre no llegó a preguntarle, el romano, ¿con qué autoridad lo haces? No, él llegó a pedir, Señor, sé que tienes la autoridad, nomás dime una palabra. Hermano, usted viene deseoso de una palabra. Una palabra. Hermano, una palabra. Había un canto que cantamos, una palabra fue la que puede cambiar mi corazón, si se acuerdan, un canto viejito. Una palabra del Señor. Dile, Señor, dime esa palabra. Dame esa palabra. Dame esa palabra, tal vez sana, nada más sana y será sano. Esa palabra es ser libre y ser libre. Esa palabra es decir, quiero ser perdonado y serás perdonado. Pero estos hombres no conocían. Dinos ahora con qué autoridad haces esas cosas. Cuando nosotros miramos a Jesús como hombre, hermano, no entendemos la autoridad que Dios le ha dado. Pero cuando miramos al Señor Jesús como el Hijo de Dios, con aquella autoridad, hermano, entonces entenderemos y nosotros tendremos, hermano, esa bendición de la autoridad que Él tenía. Porque estos hombres, hermano, estaban peleando con Él porque había sanado a alguien en sábado. Hermano, porque a veces nosotros nos ponemos más de legalistas. No, es que eso no se hace así. Pero si el Señor lo quiso hacer así en ese momento. Hermano, esos hombres llegaron, dinos con qué autoridad estás violando el sábado. Y les decía, yo soy mayor que el sábado. Hermano, y una de las cosas por las cuales lo crucificaron fue por estas, porque ellos decían, es irreverente al sábado. Porque no tenían entendimiento de que alguien mayor, con mayor autoridad que un sábado, que un día, estaba en ese lugar. Aleluya. Y por eso, hermano, esa autoridad. Dice, ¿con qué autoridad? Y viene el Señor y usted puede leerlo más adelante. Dice, no les contestó. Y dice, bueno, si usted, yo le puedo decir con qué autoridad hago estas cosas, pero ustedes díganme una cosa también. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Hermano, no pudieron contestar. Entonces, hermano, él tenía la autoridad de dejarlos así. Digo, si ustedes no conocen mi autoridad es porque no han leído la ley. Si ustedes no conocen mi autoridad es porque ustedes todavía tienen los ojos cerrados. Pero aquel que tiene los ojos abiertos recibe la bendición de la autoridad de Dios. Hermano, un romano, aquellos que ellos mismos le llamaban impíos, pecadores, pero lograron ver. Y ellos que se sentían santos y que nunca pecaban, no lograron ver. Y por eso no recibieron la bendición. Porque, hermano, aquel que no recibe, hermano, la revelación de la autoridad de Dios, no tiene la bendición. Y puede estar Jesús a la par de él, pero no va a alcanzar nada. Hermano, estos hombres, si ellos hubieran tenido esa revelación, hubieran alcanzado muchas cosas. Pero no es, hermano, por la palabra. No es por palabra, hermano, que está escrita. Aún, hermano, hay gente que lee la Biblia y no encuentra la autoridad del Señor. Hay muy gente que lee la Biblia, pero no hay una revelación. Porque estos hombres, ellos sí habían leído todo acerca de Jesús, pero no lo entendieron. Aquel que nunca había leído nada, sí lo logró entender. Entonces, hermano, es una revelación. Gloria a Dios. Mire lo que pasa en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 38 y 39, dice aquí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Mire lo que decía Jesús. Porque a aquellos no les quiso contestar, pero a sus discípulos sí les enseñó.
aquí les estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire cómo era Jesús y conocía, hermano, el señorío de su Padre. Aquí dice aquí, y la voluntad que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Gloria a Dios. Cuando dicen amén, hermano, ¿sabe qué? El Señor, Dios ya lo salvó a usted y usted no se va a perder. Usted va a ser resucitado en el día que le toque ser resucitado. Gloria a Dios. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que ustedes no se pierdan. Que ustedes que me sigan no se pierdan. Esa es la voluntad. Y yo vengo a hacer esa voluntad. Hermano, mire, el Señor a sus hijos les da la revelación. Hermano, usted y yo y nosotros sabemos de que la autoridad que el Señor Jesús traía venía de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo conoce, entonces usted puede pedirle a Él, porque usted ya sabe por qué se hace. Entonces por eso dice, yo les voy a enseñar de que todo lo que hago no es por mí propio. Mire, el que reconoce la autoridad sobre su cabeza, hermano, sabe de que nada hace por su propia cuenta, sino aquel que lo envió. Mire, hermano, si la palabra del Señor a mí me dice que todas las cosas se hicieron por Él y para Él, Él hubiera dicho, es que mi voluntad es esta. No, Él rindió su voluntad al Padre. Y por eso, hermano, la autoridad es rendirse una voluntad. Rendir su propia voluntad por hacer la voluntad de otro. Por eso el centurión le dijo, si yo le digo a alguien, ve, Él va. Si yo le digo a alguien, ven, Él viene. Y fíjese que en lo militar se ve esto tan marcado, que la autoridad no se discute. Y sabe que por eso nosotros a veces, hermano, miramos la autoridad tal vez de una mala manera, porque nos han enseñado que la autoridad es mala, pero la autoridad es buena. La autoridad te va a enseñar, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, la autoridad, hermano, no se discute. Cuando tú no discutes las autoridades, sino simplemente haces lo que se te manda, hermano, tú alcanzas bendición. Aleluya. Entonces, una de las cosas por las cuales el Señor sometió su voluntad era porque Él conocía que después de esto, hermano, Él iba a quedar como cabeza. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermano, si tú no te sometes a la autoridad que tú tienes en este momento, tú no vas a poder ser autoridad en su debido tiempo. Porque el Señor, en la faceta de Jesús, Él se sometió a la voluntad del Padre. Pero cuando Él llega a la faceta de ungido, cuando ya pasa, hermano, de Jesús a Cristo, hermano, ya empieza a ser Él la cabeza. Porque hasta este momento Él no les daba autoridad. Aún los discípulos, hermano, en ese momento ellos lo reconocían como autoridad, pero Él no les decía. Él les decía maestro. Miren, los maestros son autoridad. Entonces Él les decía maestro, pero si nosotros no, escuche bien, si nosotros no reconocemos una autoridad sobre nosotros, nosotros no vamos a ejercer la autoridad sobre otros. Y es por eso que la autoridad, hermano, ha perdido credibilidad. Porque hay personas que no han reconocido eso y cuando llegan a ser, hermanos, autoridad, abusan. No le entienden y ponen a hacer cosas, hermano, que nunca se les ha mandado. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver este otro. Quiero que veamos aquí en el libro de Juan, capítulo 14, 28. Dice aquí, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amarán, se regocijarán, porque yo voy al Padre. Ya que el Padre, ¿cómo dice ahí? Es mayor que yo. Aleluya. Mire lo que decía Jesús. El Padre es mayor que yo. Esto es reconocer. El Padre es mayor que yo. Yo me voy a ir. Decía, yo me voy a ir. Pero regocíjense, porque yo voy al Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Aleluya. ¿Y sabe por qué le decía a él? Regocíjense. Regocíjense. Hermano, aquí les estaba enseñando, yo me tengo que ir, pero voy al Padre. Entonces ustedes regocíjense porque yo voy a mi autoridad. Yo voy a ir a mi autoridad y cuando llegue allá con mi Padre, entonces yo les voy a dar autoridad a ustedes.
porque yo ya no voy a estar en este mundo. Fíjense que los discípulos no lo conocieron así. Los discípulos se asustaban y tal vez decían, pero ¿para dónde va? Y decían, no se preocupen, yo voy al Padre. Cuando yo ya no esté en esta tierra, ustedes, la autoridad que yo tengo ahora, se la voy a pasar a ustedes. Por eso regocíjense, aleluya. Hermano, y esa autoridad que Jesús tenía, usted la tiene ahora. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos la quieren? Cosas mayores. Fíjense que así les decía él, no se preocupen si ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Yo ahorita estoy acá y no les puedo dar la autoridad que yo quiero, pero cuando yo vaya al Padre, entonces se la voy a dar. Entonces, hermano, el Señor conocía, mi Padre es mayor que yo. Yo voy al Padre, Él es mayor que yo, y cuando yo esté allá con el mayor, ustedes van a tener mayor autoridad aquí también en la tierra. Aleluya. Entonces, hermano, eso es la bendición. El Señor Jesús fue bendecido porque conocía que el Padre era mayor. Conocía que el Padre era mayor y que todo lo que Él vino a hacer aquí, lo vino a hacer porque era la voluntad de su Padre. Entonces, eso es la bendición de estar bajo una autoridad. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice aquí. 1 Corintios 13, 3, 11. Me adelanté 2. Dice aquí, porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aleluya. Mire, hermano, Pablo aquí les estaba enseñando, hermanos, el sistema de autoridad divino. Fíjense que Pablo aquí se le dio, hermanos, una autoridad. Mire, la revelación que a Pablo aquí se le dio, porque él dijo, toda autoridad, ¿verdad?, viene de los cielos, ¿verdad? Dice la palabra misma, dice que sobre un alto hay otro alto. Hay un alto, hay otro más alto, hasta que llega al Altísimo, que allí, hermano, no hay más alto que él. Entonces, aquí Pablo estaba diciendo, a mí se me reveló que la cabeza de Cristo, ¿se dan cuenta que ya no es la cabeza de Jesús? Porque Jesús aquí pasó a otro, hermano, a otro nivel. Porque Jesús tomó su nombre Jesús humano cuando estaba en la tierra. Pero cuando ya pasó, hermanos, a ser, después de su sacrificio, ya ahora era el ungido. Y ahora, hermano, él pasó a otra etapa. Aquí conocer las etapas de Cristo, algún día las vamos a ver. Porque la etapa de estar en los cielos se llamaba de una forma, regresa a la tierra, llega a la tierra, toma el nombre de Jesús, pero cuando sube a los cielos es otra etapa. Y entonces a Pablo se le reveló eso. Ahora ella no dijo, la cabeza de Jesús es Dios. No, dijo, la cabeza del ungido, la cabeza de Cristo es Dios. Él les estaba enseñando. La cabeza de aquel que vino a hacer el sacrificio por nosotros era Dios. Y después después de él ser cabeza y se va para allá, deja otras cabezas establecidas. Y ahorita las vamos a ver. Otras autoridades. Aleluya. Mira lo que dice en Efesios. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que en la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Entonces el Señor ya estaba hablando aquí en este momento. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la máxima autoridad de la iglesia se llama Cristo Jesús? Entonces, hermano, dice aquí, crezcamos en amor. Dice, si no, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Hermano, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios dice, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo. Nosotros crecemos en amor porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces, Cristo Jesús, hermano, si Cristo Jesús es nuestra cabeza, hermano, vamos a crecer. Pero si Cristo Jesús no es nuestra cabeza, hermano, hay personas que se han alejado de esta cabeza. Hay personas, hermano, que se han quedado con el Jesús. Y mire, es lamentable, ¿verdad? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, gloria a Dios. Y Él siguió siendo Dios, ¿verdad? Pero hay personas que se han quedado con la faceta de Jesús y ya no ven la faceta de Cristo.
Aún dice, nosotros nos bautizamos solo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero pues, eso es otra cosa. Pero se quedaron solo en la faceta de Jesús. Pero Jesús no se quedó en el cuerpo de Jesús. Él sale y ahora era Jesucristo. Ahora era el ungido de Dios. Ahora subió, ahora voy al Padre, pero no como Jesús, sino como Jesucristo, como el Hijo del Hombre. Hermano, esas son las cosas que tenemos que ver. Entonces, por eso Pablo aquí les estaba diciendo, la cabeza es Cristo, crezcamos en el amor. Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Más adelante, Pablo decía, miren lo que les decía Pablo a los colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, usted es el cuerpo. Mire qué importante usted. Usted es el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cabeza es Jesucristo. La cabeza es Jesucristo. Y vemos aquí que dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y luego dice aquí, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que en Él tenga en todas las primicias. Entonces, hermano, nuestra cabeza es Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Él es la primicia. Pero entonces, hermano, la iglesia que tiene cabeza, un día estará con su cabeza. Aleluya. Entonces, hermano, gloria a Dios. Reconozcamos autoridad. La primera autoridad de la iglesia, Cristo Jesús. Y crezcamos en amor de Él. Dice, para que Él tenga. Entonces dice, nosotros somos el cuerpo. Usted es el cuerpo, hermano. Mire, el cuerpo, ¿qué es más importante, la cabeza o el cuerpo? Aquí si nosotros ponemos ahí, yo creo que se tiene que complementar, ¿verdad? Porque una cabeza sin cuerpo, ¿verdad? O un cuerpo sin cabeza. Pero si usted se da cuenta, en la cabeza, ahí está el centro. Ahí está el centro. Por eso cuando nosotros hacemos alguna locura, dice, perdió la cabeza, dice. Perdió la cabeza. Hay gente que ha perdido, ministerios que han perdido la cabeza. Hay ministerios, iglesias que han perdido la cabeza. Y que ahorita su única cabeza, ya saben qué es, ¿verdad? No voy a dejar en paz los que celebran en Navidad. Esa es la cabeza de ellos ahorita. Eso es la cabeza. Pero la cabeza se llama Cristo Jesús. Y mire, hay una frase que yo la miro que dice, ¿cuántos vieron ayer el especial de Navidad? De las fiestas paganas. ¿No lo vieron? Mírenlo, ahí lo publicamos. Allá dice Cristian que sí lo vio. Aleluya. Lo vio con nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Si no lo vio, mírelo usted. Para que cuando sus hijos le digan, pero ¿por qué no la celebramos? Usted diga, sí, porque esto es pagano. Ahí fácilmente. Sí, porque esto lo que lo fundó fue la Iglesia Católica. Y ahí, hermano, ahí está. No lo celebramos porque esto no es así. Nosotros no estamos celebrando. Nosotros celebramos a Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, hermano, los que no tienen cabeza. Mire, alguien que pierde la cabeza, hermano, se va para donde sea. Es más, hasta uno mismo dice, yo perdí el sentido, perdí la cabeza y de repente estaba en otro lado. Hermano, hay ministerios que se están yendo por otro lado porque no se afianzaron a esa cabeza que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la mayor autoridad. Y nosotros, si somos parte del cuerpo, nosotros tenemos, hermano, que seguir nuestra cabeza. Porque la cabeza es la que da las órdenes. Nuestro cerebro es el que da los impulsos, aún para hablar, para todo, para parpadear, para todo. Bien que ese parpadeo que usted hace cada no sé cuántas veces parpadeamos por minuto, pero eso viene del cerebro, de la cabeza. Eso viene aquí. Entonces, conforme lo que usted tenga en su cabeza, usted va a actuar. Y si usted tiene a Cristo Jesús como cabeza, usted va a actuar como Jesucristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice Colosenses. Dice acá, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Aleluya. Hermano, la cabeza está unida con esos ligamentos, dice, nutrido
por las coyunturas. Hermano, las coyunturas. ¿Cuáles serán las coyunturas del cristiano para unirse con la cabeza? La oración. Una de ellas es la oración. Una de las coyunturas, hermano, que lo une a usted con la cabeza es la oración. Mientras usted más comunicación tenga con su cabeza, entonces usted va a ser más nutrido. Mientras más, hermano, ligamentos, más cosas liguen al Señor Jesús a su vida, usted va a ser más nutrido a su cabeza. Usted va a empezar a pensar como su cabeza. Por eso, hermanos, la estatura del varón perfecto es Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a crecer? Porque dice el crecimiento que es de Dios. Hermano, el crecimiento no es nuestro, es de Dios. Pero conforme usted se esté pegando a la cabeza, conforme usted tenga al Señor Jesús para con usted, con esa autoridad, entonces usted va a crecer. Y el crecimiento no es suyo. El crecimiento, ¿quién lo da? Es de Dios. Entonces el crecimiento es muy importante. ¿Cuánto ha crecido usted? ¿Usted es el mismo cristiano desde que empezó? ¿Usted ha crecido en el Señor? Cuando usted vino y aceptó al Señor en su corazón, ¿ha crecido en Él? ¿O ha estado estancado? Porque si ha estado estancado, hermano, hay un problema. Porque todo aquel que está prendido a la cabeza, hermano, tiene que crecer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha crecido? ¿Usted se ha puesto en la estatura? ¿Verdad? Cuando los niños van creciendo, ponen en las paredes, ¿verdad? Y ahí ponen la rayita y ponen el tiempo. Y va creciendo y va creciendo. Y de repente un estirón, ¿verdad? De los 13 a los 16. Y dice, bueno, ¿y cómo creció tanto? ¿Verdad? En el Señor así es. Mientras usted esté más nutrido de Cristo Jesús, usted va a crecer más. Mientras más la cabeza suya sea el Señor Jesús, usted va a crecer más. Pero usted tiene que aceptar la autoridad de Dios. Entonces, Dios, la cabeza de Cristo es Dios. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Usted es el cuerpo, su cabeza es Cristo. Mientras más esté pegado a su cabeza, mientras más autoridad le brinde, usted ya no tiene su... Rindamos nuestra voluntad a nuestra cabeza. Hermano, qué lindo es eso. Porque usted crece. Mientras menos de usted haya y más del Señor. Por eso decía, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Es necesario que Él crezca en mi vida. Hermano, el Señor va a crecer en su vida. ¿Cuándo dicen amén? Pero usted tiene que entregar cada área de su vida a Él. Toda su voluntad entregada a Él. Aleluya. Bueno, sigamos. Mira lo que dice acá. 1 Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Aleluya. Entonces la autoridad de la vida eterna que usted tiene, hermano, viene del corazón de Dios, pero se efectuó en Cristo Jesús. Mire cómo es esto. Porque ni aún la vida eterna, hermano, vino Cristo y dijo, se la doy. No, venía del Padre. Por eso la bendición de la autoridad es, hermano, que la autoridad siempre piensa algo bueno para ti. Hermano, cambiemos ese sentido que nos han dado, que la autoridad es para dañar. La autoridad no es para dañar. La autoridad es para bendecir. La autoridad es para guardarlo a usted. Porque el Señor dijo, yo tengo autoridad de darle vida a ellos. Pero yo no la puedo ejercer porque para que ellos tengan la vida eterna, alguien tiene que morir. Y Dios no va a morir. Él es eterno. Entonces, por eso dijo, entonces te voy a preparar un cuerpo para que tú mueras. Pero la vida eterna dice que viene, que dice, eterna a todos los que tú has dado. Por lo cuanto diste la autoridad sobre todo humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Entonces, el Señor, Dios le entregó a toda la humanidad. Y Él dijo, ellos van a tener la vida eterna. Ahora, para que usted la tome, acepte al Señor como su cabeza, como su autoridad. Decir, Señor, yo me rindo a ti. Y esta lo cantamos, yo me rindo a ti. Pero ¿cuánto nos rendimos? Aleluya. ¿Cuánto nosotros nos rendimos? Entonces, hermano, el Padre le da la autoridad al Hijo y el Hijo llega y hace lo que tiene que hacer. Y entonces yo ya me voy.
Y entonces su autoridad ya se va y yo voy a delegarlo. Por eso miren lo que dice acá. Acercando a Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Pero esta faceta, hermano, ya era cuando Él se iba. Él no les dijo esto antes. Él les dijo esto después de la crucifixión. Él ya había resucitado, y como Él resucitó, llega al Padre. Y cuando llega al Padre, entonces se le da a Él la autoridad, toda autoridad. Mire, y todo es un absoluto. Se me dio la autoridad toda en el cielo. Y a mí se me dio toda la autoridad, les decía el Señor, aquí en la tierra. Porque como yo tengo toda la autoridad aquí en la tierra, ahora yo te voy a dar a ti. Miren qué lindo es esto, hermano. Por eso el Señor les decía: no se preocupen porque yo me voy, mejor regocíjense porque cuando yo me vaya, a ustedes les voy a pasar esta autoridad que yo tengo. Hermano, es a usted. A usted se le da la autoridad. Usted tiene el poder y la autoridad. Gloria a Dios. Entonces dice aquí: toda autoridad me es dada. Y si leemos el verso más adelante, dice aquí: id pues, mire, ahí está, la autoridad es Cristo Jesús. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que hablábamos, mire, palabras directas de nuestro Señor. Palabras directas de nuestro Señor. Entonces, Él está dando como cabeza. Él les está diciendo: ustedes pueden ir y hacer discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo. Mira lo que tenemos que enseñar. Enseñándoles que guarden todos lo que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, y el Señor me confirmaba a través de, hermano, de los dones, Él está con nosotros. Y por eso Él dijo: toda potestad, primero Él dijo: toda potestad se me dio en los cielos y en la tierra, y ahora a ustedes los voy a delegar. Ahora ustedes van a tener esta autoridad. Entonces, hermano, el que tiene autoridad solo es aquel que se somete a la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, tenemos que conocer la autoridad que viene de Dios. Dios te va a dar una autoridad, pero para que tú tengas autoridad, tienes que someterte bajo la autoridad, las autoridades que están sobre nosotros. Aleluya. Bueno, ¿a quién le dio el Señor esa autoridad? Primeramente, hermanos, mire aquí lo que dice Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y Él dio a algunos a ser apóstoles. Mire, gloria a Dios. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aleluya. Entonces mira aquí qué importante. Dice: y Él, ¿quién era Él? Está en mayúscula. Jesucristo. Y Él le dio a algunos a ser apóstoles. O sea, Él vino y dijo: tú vas a ser apóstol. Autoridad. Tú vas a ser profeta. Tú vas a ser evangelista. Tú vas a ser pastor y tú vas a ser maestro. Entonces, hermano, Él primeramente le da la autoridad apostólica. Y eso lo tenemos que conocer. Porque Él viene y le da primeramente a los apóstoles: ustedes son la cabeza. La cabeza, hermano, ministeriales son los apóstoles. Por eso, hermano, cuando nosotros miramos esto, que hay iglesias que no se rigen por esto, que el Señor lo dio, mire, Él lo constituyó. Él lo constituyó. Entonces, ustedes van a ser, y primero profetas, luego evangelistas. Entonces, quiero que veamos esto, y vamos a verlo poco a poco. Aquí se los pongo de nuevo. Ahí está. Ahí está. No, no está. Apóstol. Aleluya. Ya ve, ahí está. Entonces, la primera autoridad que le da es a los apóstoles. A los 12 apóstoles es a quien le da esto. Y después dijo: ustedes van a ir a las naciones. Y cuando vayan a las naciones, van a ir ustedes, hermanos, dando esa autoridad. Por eso, hermanos, las cabezas son tan importantes. La cabeza ministerial. Nuestra cabeza ministerial se llama Sergio Enríquez Oliva. ¿Cuántos sabían eso? Aleluya. Entonces, él, hermano, está ahí. ¿Y sabe por qué importante es cuando nosotros tenemos cabeza? Porque la cabeza da orden. Porque no hacemos nosotros lo que queramos. Porque cuando no hay cabeza,
Si se acuerda, el viernes estuvimos hablando de un líder, ¿cómo se llamaba el líder? Primer libertador, primer juez. Hermano, le voy a ayudar. El primer juez, Otoniel. ¿Y qué significa Otoniel? Poderoso, león poderoso del Señor. Aleluya. Bueno, hermano, estudie, mire otra vez la prédica. Porque le voy a estar preguntando los viernes. Estos son estudios los viernes, hermano. Bueno, otro café. Entonces, hermano, el apóstol, hermano, la cabeza apostólica es aquel que lleva el orden. Y sabe, cuando nosotros iniciamos como discipulado, yo le dije, Señor, si tú me estás llamando, yo no quiero ser independiente. Yo quiero tener una autoridad bajo mí. Y dice uno, pero si es que Cristo es la cabeza de la iglesia, así, pero Él también delegó a la gente. Porque si yo digo, no, para mí solo Cristo, hermano. Yo soy Cristo, me cubre Cristo aquí, Cristo allá. Me estoy saliendo de los parámetros de la autoridad. Porque Él dijo, yo me voy y yo dejo apóstoles para que se encarguen. Hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con toda la revelación que Dios le dio, él no dijo, voy a levantar una iglesia porque a mí me está dando la revelación. No, dice, yo busqué a los apóstoles. Mire, él buscó a los 12 apóstoles porque él decía, yo soy un abortivo. A mí de último me llamó el Señor, pero yo como soy el más pequeño me voy a buscar a los que sí estuvieron con el Señor. Esa es señal de humildad. Esa señal de decir, yo me voy a someter a esos otros apóstoles. Aún Pedro decía, nuestro hermano Pablo, que fíjate que busquen ese texto, no lo tengo aquí. Aún Pedro decía, Pedro siendo apóstol que estuvo con el Señor, decía, las revelaciones que le da el Padre al apóstol Pablo son bien difíciles de entender. Él lo decía. Entonces, como que el último, el menor, recibió mayor revelación. 14, hermanos, epístolas, 14 cartas apostólicas. Eso es lo que escribió Pablo. ¿Pero por qué? Porque se sometió bajo las autoridades de los otros apóstoles. Y cuando se sometió a la autoridad de los otros apóstoles, él empezó a delegar. Porque después él dijo, mi hijo Timoteo, mi hijo, mi otro apóstol aquí, Bernabé, y empezó él a delegar, pero porque él se sometió. Hermano, es necesario someterse. Entonces, este apóstol nos da a nosotros, hermanos, una gran enseñanza de sometimiento. Gloria a Dios. Pero miramos, vamos adelante. Profetas y evangelistas. ¿Por qué puse yo a estos dos juntos? Fíjate que yo dije primero profetas. ¿Sabe por qué? Porque todo profeta tiene que reconocer una cabeza arriba de él. Todo profeta, hermano, bueno, si es solo profeta y no es pastor, tiene que tener cabeza pastoral. Si es solo profeta y no es pastor, tiene que reconocer no solo cabeza pastoral, sino que también cabeza apostólica. Y es por eso que andan un montón de profetas, hermano, sin cabeza. Y andan, a mí me invitaron, y como me invitaron y me van a pagar, yo tengo que ir y dar una gran profecía. Y mira, la gente que no tiene cabeza, las iglesias que no tienen cabeza, andan buscando palabra. Aquel es el profeta, yo lo llamo. Pero ninguno de los dos tiene cabeza. Fíjese que el apóstol habla y dice, el profeta lo que tiene que hacer es ir y no dar una profecía o darle palabras, sino que activar. Ese es el trabajo de los profetas, es activar. Tú no hablas lengua, yo te activo las lenguas hoy en día. Tú no profetizas, yo te activo eso. Eso es, hermano, el trabajo del profeta que tiene cabeza. Pero el profeta que no tiene cabeza ya anda de tin, 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 tin. Es más, hay apóstoles. Hermano, mire, a mí hasta risa me da porque le dicen apóstol a uno loco de ahí de Honduras. No tiene ni congregación. ¿Y apóstol de quién es? Yo de Dios. ¿Apóstol de quién es? Él tiene que decir, yo tengo un lugar donde agarro las almas y las llevo a un lugar seguro. Y no tiene ni siquiera congregación. Entonces, hermano, mire, sin cabeza.
Ni cabeza ni cuerpo, sí, porque no tienen ni cabeza ni cuerpo, gloria a Dios. Entonces, profeta, yo voy para allá. Porque yo doy una grande palabra. Si no tienes cabeza, si no tienes una persona que le digas, fíjese que me invitaron aquí, porque eso se mete en donde sea. Fíjese que eso se mete en donde sea. Evangelistas también tienen que tener, si no son, porque hay pastores evangelistas, pero hay unos que son netamente evangelistas, pero tienen que tener una sede. Fíjense que, si tal vez ustedes se acuerdan, una persona que me contactó y dijo, yo soy evangelista y venga a traerme aquí y no sé qué. Bueno, lo voy a traer, pero no le voy a dar el púlpito. Lo voy a traer y a conocerlo. Y cuando me empieza a hablar, yo soy evangelista, que aquí, que allá, que sí, lo escuché todo. Le digo, ¿y quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. No tienes cabeza. Aleluya. ¿Y qué vas a hacer las almas que van a llevar? Es que yo llego donde los pastores y yo le lleno las iglesias. Mire, hermano, sin cabeza. Sin cabeza. Entonces, todo evangelista, si no es pastor, tiene que tener cabeza pastoral y cabeza apostólica. Eso es el orden. Eso es el orden. Ministerialmente, la autoridad ministerial va en esta forma, hermanos. Aleluya. Y 2 meses me dijo. Y eso, hermano, los otros pastores, que 2 meses, sí, denle con todo. Porque tampoco tiene cabeza. Un pastor sin cabeza, ¿le ofrecen eso? Ahí viene, que papito, ¿dónde te pongo? 2 meses. Pero el que tiene cabeza, tiene la revelación y dice, no, ¿cómo vas a venir aquí y decir que le vas a llenar eso si ni siquiera tú tienes autoridad bajo ti? ¿Con qué autoridad lo vas a hacer? Aleluya. Hermano, es que viera, aquí se dan unas cosas. Unas ofertas, hermano. Y una vez alguien me dijo, ¿qué beneficio te da a ti tener un apóstol? Y yo digo, bueno, si más bien tienes que ofrendarle a él, gloria a Dios, dije yo. Porque el que ofrenda, hermano, recibe bendición. Porque tienes un lugar donde ofrendar. Porque tienes un lugar donde tener tu corazón. El hermano hablaba ahí de que el Señor toca los corazones. El que siembra da viroso. Y si yo no tengo dónde sembrar, solo para mí, dice. Solo para mí. Y es que eso es lo que ha pasado. Aquel que no tiene cabeza, no tiene a quien honrar. Pero nosotros sí tenemos a quien honrar. Aleluya. Entonces, hermano, estos hombres tienen que tener cabeza. Gloria a Dios. Pastores. Ahí vamos, con pastores. Pastores tienen que tener cabeza. Porque, mire, todo aquel que ha tomado caminos diferentes es aquel que no tiene un guía. Aquel que no tiene cabeza, hermano, este camino es más fácil. Este camino es el que le gusta más a la gente. Hermano, el pastor que no tiene cabeza empieza a meter humanismo. Y empieza a hacer la iglesia como un evento social. Y eso que le encanta a los hombres, hermano. Hermano, si es que con solo que decir, vamos a tener una reunión, hermano, ahí en los hoteles hacen reuniones de aquellos hombres que andan vendiendo cosas. Y los vienen ahí, qué bonito la sociedad, y usted tiene que andar acá. Y eso es lo que cae un pastor que no tiene cabeza. Pero el pastor que tiene cabeza, la cabeza, mire, no lo estás haciendo bien. Pero es que esta es mi iglesia porque el Señor me puso aquí como pastor. Pero porque no tienes cabeza, tú te vas a desviar. Hermano, ¿qué hace el cuerpo solo? Ponle que un cuerpo pueda vivir sin cabeza. ¿Y cómo va a ver? ¿Y cómo va a oír? ¿Y cómo se va a expresar? Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que tener. Y mira, y por eso es lo peligroso cuando dice, yo soy independiente. A mí Cristo me cubre. Sí, perfecto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Él delegó a otras personas. Aleluya. Maestros. Hermano, hay pastores y maestros. Hay que yo conozco así reconocido, está el pastor y maestro Estuardo Bra, está también el pastor y maestro Werner Meyer, está en New York. Son pastores y maestros. Pero cuando aquel solo tiene el magistral, tiene que tener una cabeza pastoral. Porque imagínense que digo, yo soy maestro, hermano, póngame ahí, pero yo no tengo cabeza y voy a enseñar lo que yo quiera.
Viene en la mañana, porque hay personas que tienen cultos de escuela dominical, ¿verdad? El maestro enseña en la escuela dominical una cosa y viene el pastor y está enseñando otra. Porque el maestro no tiene cabeza y no se somete a lo que dice. Por eso es importante, hermano, que todo aquel... Hermano, yo he hablado con unos hermanos y en este año, hermano, si alguna hermanita llega por ahí y le pregunta su edad, su fecha de nacimiento, dónde vive, su teléfono, ella va a ser delegada para eso. Usted déselo de una vez. Aleluya. Porque va a ir delegada. Si de repente viene un hermano y le dice, te toca esto y esto y esto, y es delegado, hermano, es porque se le da autoridad. Aún, hermano, los servidores cuando están ahí con su servicio, ellos son la autoridad. Y después decir, hermana, ¿se podría sentar más adelante? Hermano, ¿podría dejar eso que tenemos reservado? Hermano, ¿podría decir a su niño, aún eso, hermano? Porque ellos son la cabeza, o ellos son la autoridad en ese momento. Porque ellos se sometieron bajo una autoridad. Entonces, hermano, todo este orden, cuando nosotros conocemos este orden, hermano, nosotros vamos a tener una prosperidad. Ahora bien, esto es lo ministerial. Ya vimos la autoridad de Cristo, la autoridad del ministerio, pero hay otra cabeza que mencionó Pablo ahí. ¿Cuál es? La cabeza de hogar. La cabeza de los hogares. Cabeza de hogar. ¿Cuántas cabezas de hogar hay aquí? Usted es autoridad. Yo soy autoridad, soy cabeza de hogar. Y yo tengo que ejercer una autoridad. Claro, y dirán las hermanas, ¿pero por qué? Porque Dios lo estableció así. Hermano, es una bendición si usted se somete a su esposo. Es una bendición. Pero aquí, no le vea los pies de barro. No lo vea como hombre, véalo autoridad. Aleluya. Voy a ver. Aquí se me pasó una, después miramos esa. Esta es la que quiero. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Aleluya. Y mire, y casi siempre aquí decimos aquel que no conoce de Dios. No, aquí no dice aquel que no conoce de Dios. Aquí dice aquel que es desobediente a la palabra de Dios. Fíjense que el Señor me dio esa revelación, porque antes yo lo pensaba, es solo los que no conocen de Dios, porque los que ya conocemos, no. Si tú eres desobediente, te están hablando a ti también. Porque, hermanos, amiga, este es desobediente a la palabra, no me voy a someter. Aquí no está diciendo eso. Dice, mujeres, aunque su esposo sea desobediente a la palabra, usted siga sujeta. No, pues que mi esposo ya aceptó al Señor, pero tal vez puede ser desobediente a la palabra. Porque aún cristianos tratan mal a sus esposas. Aún cristianos, de repente se echan un round, ping, ping, de 2 de 3 caídas. Y fíjate que cuando yo miro esto digo, Señor, gracias te doy, porque no solo para los inconversos. Claro, aquí cae eso, ¿verdad? Aquella esposa que no tenga un marido que no conoce de Dios, siga sumisa, porque así usted lo va a traer. Pero aquel que ya conoce de Dios y diga, yo no me someto porque él no se somete a la cabeza que es Cristo, no. Usted se somete y él va a decir, cayó como trato a mi esposa. Y ahora yo lo estoy diciendo, hermano. Tratemos bien a nuestras esposas, porque el esposo, y este es otro tema, yo solo se lo voy a dar. Esposos, tomen una foto a esto. Aleluya, yo ya la tengo allá. Encontré estas cosas. Son unas pocas. Un día que hagamos nosotros un tema para esposos, que vemos a esposos, lo vamos a tratar. Pero dice, el esposo lo que tiene que es sostener materialmente a su familia. Ahí está el texto. Tener una sola esposa y ser fiel. Ahí está el texto. Amarla como sí mismo. Ahí está el texto. Hacer feliz a su esposa. Mire, escucha, hacer feliz a su esposa. Aleluya, cabeza de familia. Cuidarla como Cristo cuidó a su iglesia. Honrar a su esposa en todo.
Cumplir con el deber conyugal. Mire todo esto. Amarlas y no ser duros con ellas. Ahí están los textos. Un día los vamos a desglosar. Cuando nos toque hacer una reunión de caballeros, vamos a ver todo eso. Y faltan, dice mi esposa, hay exigentes, hay mujeres más exigentes que otras, aleluya. Pero pues sí, otro día lo miramos. Entonces, hermano, cuando vamos a hacer esto, la mujer se va a someter. Bien fácil. Créame, esposos. Hasta que no aprendemos esto, la mujer no se va a someter. Decía mi abuela, una de mis abuelas, es más fácil de tener una yegua que una mujer, decía. Sí, decía, la yegua la agarras con un lazo y la amarras. Pero a una mujer no la vas a detener ni con un lazo. La mujer se ata con amor. Cuando tú amas a la mujer y haces esas cosas que vimos ahí, te aseguro, papito, ¿qué querés? Te haces de comer. Aleluya. ¿Qué querés de comer? Aleluya. Sigamos. Entonces, pero esta es la autoridad, hermano, en la casa. Esto es la autoridad en la casa. Cuando nosotros hacemos esto, entonces la autoridad no se impone, porque a veces creemos, yo soy la autoridad y te vas a someter a mí. No lo vas a hacer, hombre. Jesucristo no nos puso la autoridad a nosotros así. Yo soy la autoridad y ustedes me van a aceptar a mí. Por amor. ¿Usted está aquí por fuerza? ¿A cuántos lo trajeron a la fuerza aquí? No les pregunto allá porque van a decir unos que hermano, ¿a cuántos nos trajeron a la fuerza? ¿Pero por qué? Porque nosotros reconocimos una autoridad y nos metimos bajo ella. Entonces la autoridad, hermano, uno solo la busca. El que busca la autoridad y se somete a la autoridad, no importa lo que le diga, lo hace con alegría. Aleluya. Voy terminando. No se preocupe. Mire. Para esto es la autoridad. Encontré esos 5. Pero hay más. La autoridad es para protección. Entonces, cabezas de familia, la autoridad es para protección. La cabeza apostólica y ministerial es para protección. La segunda, la autoridad es para alianza. Si nosotros no tenemos autoridad, hacemos lo que nosotros queramos y no vamos a seguir los parámetros del Señor. Tercera, la autoridad es para la bendición. Hermano, ¿sabe qué? Usted como autoridad de sus hijos, usted los puede bendecir o maldecir. Un ejemplo de ello. Can, ¿por quién fue maldito? Por su padre. Por su padre. Su padre lo maldijo. Y cayó una maldición sobre él. Entonces la autoridad puede bendecir. Porque por eso es tan importante lo que usted habla con sus hijos. O sea, como cabezas o como padres. Lo que le va a decir a sus hijos. Aún en el vientre. Aún cuando están ahí creciendo. Usted bendiga. Servidor del Señor. Así. Usted va a ser servidor del Señor. Y cuando crezca usted, por la gracia de Dios, nació y usted va a servir al Señor. Usted va a llegar a ser grande porque el Señor lo va a bendecir. La autoridad está para eso. Pero si le empiezan a decir, este no sirve para nada, nunca salga de su palabra eso. Porque ellos se lo creen. Y como usted es autoridad, ellos lo hacen caso. Tú vas a hacer esto y esto. Ay, hermanos, y al final eso termina siendo. Porque hay hay algo pesado en la autoridad. Y eso tiene que hacer. Entonces, la autoridad es para ordenar. Hermano, si nosotros no ponemos orden, a que venga alguien, yo no quiero así las sillas, las pongo de otra forma. Y venga otra persona, no, yo tampoco las quiero así, yo las voy a poner haciendo una rueda. No me gusta aquí esto, yo lo hago acá. Hermano, un orden. Para eso la autoridad, para poner orden. Gloria a Dios. Imagínense si no hubiera las autoridades de tráfico, no existieran. Si no existieran, esos semáforos son autoridad, hermano. Si usted se pasa un semáforo y está uno ahí, mire, a ratito va a estar las lucitas de Navidad. Porque hay un orden. Hoy les toca pasar a estos, ustedes se paran y les toca pasar a aquellos, hermano, y así no hay accidentes. ¿Saben que en Guatemala no respetan eso y cada rato se pegan ahí? Y yo hasta aquí vine a conocer para qué eran los stop. Allá dice pare
Pero aquí me dijeron, no, ahí dice stop. Si medio paré, no, esto pare, el auto no debe moverse. Y aquí hice un medio y me fui, ahí me agarraron. Stop, es paro alto. Y dije que era un americano, me dice, no hallaba. Y como yo ni le entendía en ese tiempo, stop, pare, no se mueve, llanta, no mover, decía, tratando ahí. Yo me le quedaba viendo. Pero es la autoridad para un orden. Porque si yo no paro y el otro no para, ¡pum! Y siempre será, ¿verdad? Una vez me paré, se paró, al mismo tiempo le dimos los dos. Aleluya. Mira aquí, la autoridad es para delegación. El Señor sabía que él, cuando se iba a dejar un grupo de personas. Hermano, mire, la autoridad es para delegar. Ahora tengo yo esta autoridad y mañana tengo que delegarla a alguien más. Hermano, no me puedo, estoy hablando de la autoridad pastoral, no puedo estar yo en todo, por eso tengo que delegar. En este año, hermano, estamos llamando a unos hermanos, hermana Nancy ya es la autoridad en los servidores, y ella puede hablarle a los servidores, le toca y hacer esto. En este año vamos a llamar a otras personas también para que nos ayuden, porque eso se delega. Yo soy la única autoridad acá y no voy a poner a nadie. Es un gran error. Le dijeron a Moisés, te vas a desgastar, te vas a morir, tienes que delegar. Entonces la autoridad es para delegar. Termino con esto, póngase de pie. Mira lo que dice en el libro de Romanos. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, mire, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación. Mire esto. Los que resisten la autoridad acarrean, dice, condenación para sí mismos. Entonces, la autoridad es de bendición. La autoridad es para ponerle un orden. La autoridad es, hermano, para que usted venga y se someta. Y como yo les dije, no puede ser que venga un profeta andando por donde sea. No puede ser que venga un profeta andando por donde quiera, porque no tenga cabeza. Aún nosotros, hermano, fíjese que qué importante es la delegación. Cuando ustedes enviaron, fíjese que habían habían unos exorcistas que sacaban demonios ambulantes sin cabeza. Y cuando se enfrentaron a alguien, cuando se enfrentaron a un demonio, él les dijo, yo vengo con la autoridad de Jesús que predica Pablo. Y el mismo demonio dijo, usted, yo conozco a Pablo. Y yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco porque tú no eres enviado. Por eso, hermano, aun cuando nosotros vayamos a hacer algo, usted tiene cabeza y usted puede decir, yo voy a ir. Usted puede venir y decir, pastor, fíjese que alguien me confió, yo voy a ir a orar por una persona. Hermano, yo no le voy a decir que no, pero yo lo voy a delegar. Y usted va a ir enviado. Y usted va a ir con una protección. Hermano, no ponga manos a la ligera. Eso nos enseña la palabra. Y mayormente si usted no ha sido enviado o enviado. Así es de que en el nombre de Jesús, sométase. Dice aquí, someteos a toda la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de Dios. Hermano, si usted tiene una autoridad y si a usted se le delega la autoridad, viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Esa es la bendición de la autoridad. Cierre sus ojos y empiece a ver ahora la autoridad como una bendición. Hijos, empiecen a ver la autoridad de sus padres como una bendición. Créanme que sus padres solo quieren lo mejor para usted, y ustedes algún día lo van a entender, porque aquel que se somete a las autoridades se somete a Dios, y el que no se somete a Dios, el que no se somete a las autoridades, no se somete a Dios, y acarrea para sí mismo condenación. Ahí lo dice Romanos. Entonces, todas las autoridades que Dios nos ha dejado, tanto eclesiásticas, familiares, y tanto como las autoridades, hermanos, gubernamentales, son para una bendición a su vida.
Si usted no rompe la ley a usted lo va a proteger. Pero si usted rompe la ley lo va a condenar. Por eso sometámonos pues a toda autoridad. Gloria a Dios. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús. Aleluya, Señor. Jesús. Que tu autoridad llegue a mí, Señor. Sé mi cabeza, Padre. Jesús. Sé mi cabeza, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Te bendecimos, Señor. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande Sí, que, Señor. nada es más fuerte que tu Te nombre, alabamos, Señor. que tu nombre, Jesús. No hay nadie más grande que tu Padre. Y por eso te alabamos, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y sobre ti nos vamos a someter, oh Padre. Y cuando nosotros aceptemos esa cabeza que eres tú, Señor, nosotros seremos igual a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre, hable con su Señor y dígale: Señor, sé mi cabeza. Dígale: Señor, yo quiero ser mi cabeza, porque cuando yo esté bajo tu autoridad, entonces seré bueno para ejercer la autoridad en mi familia. Seré bueno para obtener mi autoridad sobre todas las cosas que tú me confíes. Yo lo voy a hacer de la mejor manera, porque yo tengo una cabeza a seguir. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer toda autoridad, tanto eclesiástica como gubernamental, pero más de todo, la autoridad divina que viene de ti, Señor. Ayúdanos a conocer, Padre. Queremos que esa autoridad sea de bendición y no de maldición. Que sea una autoridad para que nos bendiga y no para que nos condene, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta enseñanza que tú me has dado, Señor. De que yo puedo, Señor, obtener dos cosas a través de la autoridad. Puedo obtener la bendición, pero también puedo obtener condenación. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, toda autoridad se nos es dada. Toda autoridad se nos es dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Nada es más grande que, nada es más fuerte que Nada es más tu fuerte. nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre, Aleluya, Jesús. Señor. Oh, sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya.
hermanos, es una bendición, ¿verdad? Tener autoridad. Entonces, sometámonos a las autoridades y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermanos, tengo unos anuncios, ¿verdad? El anuncio, ¿verdad? Ese ya pueden cortar.